es decir, no es el modernismo que se aprende en Barcelona en esos momentos, pero sí es cierto también que en ese aprendizaje, en el eclecticismo, que podemos decir que lo que hace es mezclar pues diferentes estilos históricos, pues sí le permite tener más libertad a la hora de recrear diferentes estilos históricos, y por eso los alumnos de las escuelas de Madrid tienen más libertad y tienen más facilidad para recrear diferentes estilos históricos. Hablamos tanto de detalles modernistas, detalles decorativos modernistas, como historicistas, que ahora también veremos cómo el historicismo también tiene bastante vinculación con el modernismo. Apuntabas antes que Sanguinetti trabajó como arquitecto municipal en Ronda entre el año 1906 y 1910. En ese periodo de tiempo, ¿cuál es el legado que Sanguinetti ha dejado en la ciudad? Bueno, pues sí, el legado, a pesar de que se ha derruido bastante, el legado que queda en Ronda es bastante representativo. En primer lugar tendríamos que hablar, aunque está derruido, del Teatro Espinel, que fue su primera obra, ya la hemos citado. Una obra que revolucionó un poco la arquitectura en Ronda, y por eso digo que hay bastante diferencia con el anterior arquitecto, con Pedro Alonso Gutiérrez, porque Pedro Alonso Gutiérrez, a pesar de que era un arquitecto modernista, se limitó a añadir detalles decorativos a lo que eran edificaciones decimonónicas, no cambió para nada las estructuras de los edificios. En cambio, Sanguinetti sí aporta una nueva forma de hacer arquitectura. Por ejemplo, el Teatro Espinel llamaba la atención, a pesar del volumen que tenía, por la ausencia de soporte externo. Eso significa que tenía un entramado metálico en el interior del teatro, una especie de estructura de hierro autoportante que soportaba el peso parte en las carreras y parte en los muros exteriores, y además permitía el calado de los muros exteriores, y eso para la arquitectura de Ronda era algo totalmente novedoso. De hecho, la introducción del hierro en las ciudades para la industria de la arquitectura vino pareja con la llegada del ferrocarril, y coincide en Ronda precisamente que el ferrocarril había llegado, bueno, había llegado ya bastante tiempo antes, pero a finales del siglo XIX, por tanto ya tenemos en Ronda pues, bueno, una aportación a la arquitectura, que además no solo el Teatro Espinel el que tiene esa estructura de hierro autoportante, que además hay muchísimas fotografías, en el libro están de cuando se derruye, como es como una especie de mecano, ¿no? Como son piezas de hierro que van unidas una a otra y que no necesita de ningún muro interior que soporte nada, porque lo hace el hierro. Y hay varias edificaciones en Ronda también con esta estructura de hierro en la calle Espinel, y después edificios que queden en pie de Ronda, pues podemos citar el de la calle Sevilla número 19, y con esa decoración vegetal, con esa estructura, esa forma orgánica vegetal que se adapta al perfil de los huecos de ventana, incluso de las puertas, incluso se extiende a las rejas, adoptando formas de abeja, tan particular, ¿no?, que ese edificio de la calle Sevilla, que además, repito, es muy peculiar de Sanguinetti. Y podemos citar también el de la calle Espinel 19, a lo que conocemos todo como Casa Ortega. Si el primero, el de calle Sevilla, es más un estilo florido, lo conocemos como Art Nouveau, que es el modernismo francés, pues el de la calle Espinel, el de Casa Ortega, es más la secesión vienesa, el modernismo vienes. Decimos que Sanguinetti, como en un arquitecto más bien ecléctico, bueno, pues va cogiendo un poco de modernismo de un estilo y de otro. Además, el modernismo tuvo tanta difusión que esos detalles decorativos se plasmaban en catálogos para su venta y difusión, y tuvo una difusión enorme. Bueno, pues centrándonos, el de Casa Ortega pues aporta también otra nueva forma de hacer arquitectura, por ejemplo, contemplando la esquina en forma de chaflán, que no solo sirve para poner los detalles decorativos más importantes del edificio, sino que esos ritmos verticales que se suceden en la fachada y confluyen en esa esquina, crea una sensación de movimiento que Sanguinetti se está adelantando a unos criterios arquitectónicos bastante modernos. Así que repito que ya no es solo el ser arquitecto modernista, sino tener una mentalidad y una actitud modernista que tiene mucho que ver en esta época. Y bueno, más edificios suyos, en la calle Espinel hay varios, si digo por número, bueno, pues no vaya exactamente, no, lo tenéis en el libro, efectivamente. Digo que sí, que se han derruido algunos. Y bueno, intervención de Sanguinetti, probable intervención, no tiene firmados los proyectos, sí lo firma Pedro Alonso, por ejemplo el de la calle Tenorio número 1, que es muy significativo, con esa fachada donde encontramos algo así como 5 modelos diferentes de ventana, con una decoración floral, creando ramos florales en esos perfiles de la ventana,
pues el diseño lo firma Pedro Alonso Gutiérrez, pero el plano, por ejemplo, no está los detalles decorativos. Entonces, bueno, pues podíamos pensar que hubiera intervenido Sanguinetti, porque además se firma precisamente en el año 1905. Bueno, que estuviera en Barcelona o no, ahí está esa cuestión, porque es que Pedro Alonso no estaba en Ronda, y de hecho hay numerosas protestas en los periódicos, en la prensa local, porque precisamente no teníamos un arquitecto municipal, el arquitecto municipal no residía aquí, por eso se convocó una plaza y fue la que ganó Santiago Sanguinetti. Bueno, y en definitiva, este señor estuvo poco tiempo en Ronda, 1906-1910, el último proyecto que firma es el de la calle Sevilla y se marcha a Ceuta. Y en Ceuta, bueno, pues allí sí tiene la oportunidad, primero saca la plaza en 1910 como interino y en el 1913 ya obtiene la plaza definitiva y repito, está en solitario hasta 1930 y tiene la oportunidad de participar en toda la remodelación urbana de Ceuta, lo que hoy conocemos como Ceuta, y la oportunidad de participar también y diseñar proyectos particulares. Entonces pues hay numerosos edificios, cualquiera que se pase por Ceuta podrá ver que hay numerosas edificaciones, además no solo, ya digo, también proyectos de alcantarillado, de alineaciones de calle, de planimetría, etcétera, etcétera. Así que participa además en una época en la que Ceuta sufre un aumento importantísimo de la población y hay una necesidad enorme de construir también incluso viviendas de bajo coste económico, y esas las proyecta también Sanguinetti, es decir, que hizo una labor formidable en la ciudad de Ceuta, y eso está todo recogido en este libro, así que además, podéis consultarlo. Además sabemos que Sanguinetti fue el primer arquitecto civil de la ciudad de Ceuta, pero también tuvo sus ciertos problemas con los arquitectos militares. Cuéntanos un poco en qué consistió ese conflicto de intereses o por qué surgían esas diferencias. Sí, efectivamente, cuando Sanguinetti llega a Ceuta es la primera vez que se convoca a una plaza de arquitecto civil, y hasta ahora todas las tareas que va a desempeñar Sanguinetti pues las desempeñaban los ingenieros militares. Y estos pues van a necesitar de su ayuda en el protectorado español en Marruecos, en Tánger fundamentalmente, piden traslado a Tánger y ya irremediablemente hay que convocar una plaza de arquitecto civil en Ceuta, es una oportunidad única, la gana Sanguinetti, pero bueno, a pesar de eso nunca van a estar claras, durante 20 años no van a estar claras cuáles son las competencias militares y cuáles son las competencias civiles, y el arquitecto tiene muchísimos problemas para llevar a cabo los proyectos, porque por ejemplo en un proyecto como pueda ser la redacción del proyecto del alcantarillado en Ceuta, pues nunca se sabe, o las canalizaciones de agua, dónde termina la competencia civil y dónde comienza el ramo de guerra, y esto los expedientes tardan muchísimo en resolverse, porque no solo lo tiene que aprobar el Ayuntamiento de Ceuta, sino que lo tiene que aprobar también el ramo de guerra. Entonces son dos permisos y las obras tardan eternamente, y hay numerosas polémicas que además quedan reflejados en toda la documentación de todos los expedientes de Sanguinetti. Y bueno, y eso es un tema, digo, que por lo menos mientras Sanguinetti estuvo vivo, por lo menos hasta el año 26 por ahí, se refleja bastante claro el tema de esas competencias militares y civiles, y además es comprensible porque Ceuta siempre ha sido una ciudad eminentemente castrense y militar, y el que entrara un arquitecto civil pues bueno, pues quizás fue difícilmente asumible, ¿no?, por parte de estos militares. Bueno, y aunque no vamos a analizar la obra de Sanguinetti en Ceuta, me figuro que habrá unas diferencias entre lo que se realizó en Ronda y lo que se realizó en esta ciudad africana. ¿En qué difieren? ¿Pudo allí desarrollar todavía más, si cabe, pues digamos, su impronta? Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente en los comienzos hay mucha influencia de la arquitectura rondeña en Ceuta, aunque parezca increíble, pero por ejemplo esa tradición de forja rondeña, esos cierros de forja, los introduce Sanguinetti en Ceuta, y también detalles arquitectónicos rondeños como esos arcos rebajados y esa división de la fachada de la arquitectura rondeña está muy presente en la arquitectura de Ceuta, bastante. Lo que pasa que ya tiene, lo cierto y verdad, que tiene ya influencia también de otros arquitectos, como por ejemplo a partir del año 26 Sanguinetti se inclina más por el racionalismo, porque llega a Ceuta un arquitecto famosísimo que es Gaspar Blain, que es un arquitecto racionalista, entonces los expedientes de Sanguinetti cambian totalmente de rumbo, y cierto y verdad que hay mucha más variedad, porque en 350 expedientes que hay en Ceuta y en Ronda me parece que hay contabilizado 40, pues realmente hay mucha más variedad, pero desde luego esa impronta suya de arquitecto ecléctico, historicista, con la inclusión de detalles modernistas, estuvo presente en casi toda su obra. Es decir, que más o menos hace lo mismo que en Ronda, pero ampliado por lo menos hasta el año 26.
y desde luego tener en cuenta que repite muchos diseños porque trabaja muchísimo porque lo compagina pues con los trabajos que tiene que hacer el ayuntamiento, porque tiene que participar en todo lo que estamos hablando de la modernización urbana de la ciudad de Ceuta. Es decir, que participa también, por ejemplo, debido a ese aumento tremendo que sufre la población ceutí, que se multiplica en 20 años, parece que se multiplica la población por 4, es decir, una barbaridad, pues toda la arquitectura de vivienda económica, esa la hace Sanguinetti. Dice, es que no hay otro arquitecto, es decir, que todo lo que se hace en Ceuta en esa época lo hace él, y cualquier expediente de arquitectura que tú veas en esos 20 años está firmado por Sanguinetti. Plano, de todo, es decir, alineaciones, Sánchez de calle, ya no solo el tema de las canalizaciones de agua, todos los edificios, bueno, colegios, obras públicas, de todo. Así que allí podemos ver, ya hasta el año, efectivamente hasta el año 26, es una producción mucho más amplia que lo que hace en Ronda. En Ronda es que está apenas desde el año. No llega a 5 años. No llega a 5 años. ¿El modernismo llega a España a través de Cataluña? Y también quería preguntarte, ¿existen varias corrientes modernistas? Bueno, vamos a ver, el modernismo no llega a España a través de Cataluña. Existe un modernismo en Cataluña, autóctono, dependiente de los estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con fuertes conexiones internacionales, pero autóctono. Y después hay otro modernismo español que conocemos como modernismo internacionalista, que tiene fuertes conexiones con el Art Nouveau belga, el francés y el secesionismo vienés. Hasta hace muy poco tiempo había autores, y bueno, sigue habiéndolo, ¿no? Y existía una polémica porque decían que en el resto de España, fuera del territorio catalán, no existía modernismo, y el modernismo había simplemente algunas construcciones aisladas, y que esas construcciones, bueno, pues que se debían a arquitectos formados en Cataluña. Bueno, hoy esa polémica está ya más que superada, y se sabe que efectivamente hay una corriente internacionalista, no solo en España, esa corriente internacionalista es común al resto de Europa, independientemente de Cataluña,